Ya, muy buenas noches, abogada, buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con nuestra exposición sobre el tema que es un asesor legal. Nosotros nos basamos en específico en lo que es el derecho laboral, el código deontológico en derecho laboral. Los integrantes de nuestro grupo son mi persona, Adrián Mero Montaneda, la compañera Denise Carriel, la compañera Diana Ramírez, la compañera Noel Iguale, la compañera Carla Salinas Pita, la compañera Yanek y la compañera Melanie González. Siguiente diapositiva, compañera. Ya, como primer punto tenemos, bueno, este trabajo lo dividimos en 10 etapas. Esta primera etapa es la fundamentación y marco conceptual, que nos dice que un asesor legal especializado en derecho laboral cumple un papel trascendental en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y empleadores, interviniendo en la prevención y gestión y asimismo en la solución de conflictos laborales. Sin embargo, el ejercicio profesional de este rol no está exento de tensiones éticas, como el manejo de información sensible a la defensa de los intereses contrapuestos a la presión institucional. Por esta misma razón, justificamos que esta necesidad de contar con un código deontológico en específico que regule no solamente la actuación legal, sino que también el comportamiento ético dentro de los márgenes del respeto a los derechos del ser humano y la justicia social. Tenemos lo que es el marco teórico conceptual. Nos dice que el concepto de la deontología proviene del griego deon, deber, y refiere del estudio y de los deberes y también de las normas éticas que rigen la profesión. Por otro lado, podemos decir que un asesor legal en derecho laboral es aquel profesional que presta asistencia técnica y jurídica tanto a empleadores como trabajadores. Su labor implica conocimientos normativos y éticos. En este contexto, el código deontológico se construye con un instrumento orientador que contribuye a evitar malas prácticas, el conflicto de intereses y asimismo la parcialidad y la violación del secreto profesional. Como siguiente punto tenemos el objetivo general de esta etapa, que nos dice que establecer los fundamentos teóricos y filosóficos y jurídicos, ya que estos justifican lo que son la creación del código deontológico para lo que es el asesor legal en derecho laboral. Este delimita lo que son los campos de acción profesional y los valores. Tenemos 1.4, lo que es el objetivo de la etapa, que dice que tenemos que definir lo que es el rol del asesor legal dentro del campo laboral y su estructura en el trabajo, y asimismo analizar los principios éticos. También fundamentar desde la perspectiva jurídica y social, para la necesidad de un código propio en este campo. Tenemos el 1.5, siguiente diapositiva, compañera. Principios fundamentales, que dice que este principio está en el diseño de la propuesta y se completa con principios rectores que son los siguientes: principios de justicia social, que este implica lo que es reconocer que el asesor legal en el derecho laboral debe contribuir a equilibrar las relaciones asimétricas entre el empleador y el trabajador, promoviendo la equidad y la protección más débil. Asimismo, el principio de confidencialidad, que garantiza el uso ético de la información obtenida en el ejercicio profesional. El principio de lealtad profesional, que este va a obrar siempre con la rectitud de buena fe y en estricto apego a la verdad. Tenemos el 1.6, que es el contexto normativo, que nos dice que a nivel internacional existen referentes como el Código de Conducta para Abogados de la Unión Internacional de Abogados, los principios sobre los derechos fundamentales,
así también las normativas nacionales sobre la ética profesional y también, sin embargo, podemos decir que existen pocos instrumentos que recogen lo que es una forma específica entre las tensiones éticas y el ejercicio profesional en el derecho laboral, lo que refuerza lo que es la necesidad de un código más diferenciado y asimismo también más actualizado. Tenemos el 1.7 que es las conclusiones de esta etapa, que nos dice que el asesor legal en derecho laboral es una necesidad ineludible en el contexto actual y que nos ayuda a fortalecer el marco normativo y ético de la profesión. Tenemos la etapa 2, que es el diagnóstico. La siguiente diapositiva, compañero. Ya, tenemos el diagnóstico y análisis del contexto profesional. Como introducción de este diagnóstico, nos dice que debe ser imprescindible a partir de un diagnóstico realista sobre el contexto en el que se desenvuelve el asesor. Este profesional enfrenta desafíos éticos en entornos laborales complejos. La comprensión del contexto permite identificar los vacíos éticos actuales, los riesgos frecuentales del ejercicio profesional y las necesidades específicas de la regulación ética, y asimismo posteriormente que serán abordadas por el código ya que estamos proponiendo. 2.2, caracterización del asesor legal laboral. Este asesor puede desempeñarse en múltiples ámbitos, desde departamentos jurídicos de empresas, organizaciones, sindicales, oficinas de abogados, hasta consultorías independientes. Tenemos lo que son donde se desempeña su labor, puede abarcar lo que es redacción de contratos laborales, asesoramiento de despidos, sanciones o indemnizaciones, participación en negocios colectivos y representación en procesos judiciales laborales. Tenemos el 1.3, que son las problemáticas éticas, que a través de esta revisión y estudios de casos se identifican las siguientes problemáticas: conflicto de intereses, que quiere decir que como trabajadores representan a sus empleadores o cuando el beneficio económico o su condición o su postura profesional. Tenemos el uso indebido del poder técnico, que nos dice que algunos profesionales utilizan su dominio del lenguaje jurídico para confundir o intimidar. Tenemos la violación del secreto profesional, que este va en entornos laborales de alta presión y se den ante exigencias empresariales. Tenemos el 2.4, resultados de la observación contextual. De acuerdo a este informe sobre ética y práctica profesional en el derecho del trabajo, eh, los abogados consultados manifestaron haber presentado o protagonizado dilemas éticos en litigios laborales relacionados con presiones externas, corrupción o falta de transparencia. Siguiente diapositiva, compañera. Tenemos el 2.5, que es el contexto legal y ético. Nos dice que a pesar de que el Consejo Superior de la Judicatura y algunos colegios de abogados, perdón, disponen de ética profesional general, no existe un marco específico que regule el actuar ético del asesor legal. Tenemos el 2.6, que es el análisis de riesgo ético profesional, que tenemos un cuadro donde identificamos el riesgo identificado, la consecuencia potencial y la respuesta ética. Para no alargar mucho la exposición, tenemos la conclusión de la etapa que nos dice que el análisis del contexto profesional del asesor legal revela profundas tensiones éticas, desde conflictos de intereses hasta un uso indebido del conocimiento técnico. Se constata la urgencia de establecer una guía ética para orientar su actuar. Etapa 3, siguiente diapositiva. Este código debe contener una serie de normas o principios éticos, sino que también debe tener una estructura coherente que permita su comprensión, aplicación y actualización en el tiempo. 3.2, componentes fundamentales.
expone el propósito, los valores y la normativa general del código, sirve de marco teórico de interpretación para el resto del contenido. Tenemos lo que es fundamentación de la estructura propuesta, que nos habla sobre la necesidad de incluir un preámbulo, responde a la importancia de conceptualizar el código en términos de compromiso social y valores fundacionales. 3.4, principios éticos, que están lo que es la justicia, la independencia, la veracidad, la confidencialidad, la responsabilidad social y la imparcialidad. Siguiente diapositiva, compañera. Tenemos el 3.5. Mecanismos de aplicación y sanción ética. Nos dice que es una estructura ética sin aplicación efectiva que corre riesgo de ser simbólica. Por eso el código deontológico debe prever mecanismos internos de control y sanción. Las sanciones podrían dividirse en amonestación verbal o escrita, suspensión temporal o práctica profesional o cancelación del registro ético profesional. 3.6. Adaptabilidad y actualización del código. Nos dice que en el entorno laboral cambia con rapidez debido a reformas normativas y nuevas formas de trabajo como el teletrabajo y transformaciones sociales. 3.7. Tenemos la conclusión de la etapa que nos dice que esta estructura del código deontológico para el acceso legal debe ser clara, funcional y comprometida. Siguiente diapositiva. Etapa 4. Tenemos lo que es la redacción del código deontológico del asesor, del asesor legal, perdón, en derecho laboral. Ya, la finalidad de este código es establecer principios y deberes y normas éticas. Este código promueve el respeto irrestricto por la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, laborales y por leyes nacionales, y los valores esenciales de justicia, equidad, honestidad, responsabilidad y dignidad humana. Tenemos lo que es el capítulo 1, justicia, perdón, capítulo 1, principios fundamentales. Tenemos lo que es el artículo 1, justicia. El ejercedor legal debe actuar con imparcialidad y equidad, procurando en todo momento el respeto y la garantía de los derechos laborales, humanos de las partes involucradas. Artículo 2, independencia profesional. Debe ejercer su labor con autonomía frente a intereses económicos, políticos o personales que puedan afectar su juicio ético o jurídico. Artículo 3, lealtad y veracidad. Este asesor tiene el deber de actuar con honestidad intelectual, absteniéndose de falsear información o inducir a error a su cliente. Artículo 4, confidencialidad. Está obligado a mantener el secreto profesional sobre toda información confidencial que reciba en el ejercicio de su labor, incluso después de concluida su relación por el cliente. Artículo 5, responsabilidad social. Este mismo debe orientar su ejercicio hacia la defensa del trabajo digno, la inclusión laboral y la discriminación y la no discriminación en el acceso, permanencia o salida del empleo. Capítulo 2. Deberes éticos del asesor legal. Artículo 6. Deber de competencia. El asesor legal debe ejercer su profesión con idoneidad, procurando mantenerse actualizado en la normativa laboral y en la jurisprudencia relevante. Artículo 7. Deber de diligencia. Debe actuar con eficiencia, responsabilidad y compromiso en cada caso. Artículo 8. Deber de imparcialidad. Aunque su labor se enmarque en la defensa de los intereses de una parte, este debe abstenerse de utilizar métodos desleales o manipular los hechos para obtener ventajas indebidas. El artículo 9, deber de repaso. Nos dice que está obligado a mantener una conducta respetuosa hacia las personas con las que interactúe en el espacio profesional, especialmente en el contexto de litigio o conciliación. Artículo 10. Deber de transparencia. Toda negociación, contrato, asesoría o representación debe realizarse en pleno conocimiento del cliente y bajo los criterios claros, evitando cláusulas abusivas o prácticas opacas. Capítulo 3. Relaciones profesionales. Artículo 11.
con el cliente. El asesor legal debe brindar orientación jurídica clara, honesta y fundamentada. No debe incluir a su cliente en prácticas ilegales, inmorales, ni aprovecharse de su desconocimiento del derecho. Artículo 12. Con colegas. Nos dice que el respeto y la colaboración entre profesionales del derecho son deberes éticos ineludibles. La competencia debe ejercerse con lealtad y sin desacreditar a los colegas. Artículo 13. Con los jueces y autoridades. Este asesor legal debe conducirse con respeto, evitando cualquier intento de profesión indebida, soborno, de presión indebida, soborno o manipulación del sistema judicial. Artículo 14. Sociedad. Su conducta debe contribuir al fortalecimiento del Estado, de derecho y la confianza pública en la justicia laboral. 4.5. Capítulo 5. Prohibiciones éticas. Artículo 15. Prohibición engañosa. Está prohibido promover servicios legales mediante anuncios falsos, exagerados o que generen expectativas irreales a los clientes. Artículo 16. Conflictos de intereses. No podrá aceptar causas que impliquen un conflicto con los intereses de otro cliente presente o pasado. Artículo 17. Cobros indebidos. Se prohíbe establecer honorarios desproporcionados, realizar cobros sin sustento o condicionar el servicio a pagos adicionales no acordados. 18. Uso indebido de información. 4.6. Formación y actuación profesional. Tenemos el artículo 19, actualización continua. El artículo 20, participación en foros éticos. 4.7, tenemos el capítulo 5, 6, perdón, mecanismo de supervisión y sanción. Tenemos lo que es el artículo 21, que establece la figura y un comité deontológico compuesto por profesionales. Artículo 22, procedimiento disciplinario, que toda denuncia por presunta falta de ética será analizada conforme al procedimiento justo. Artículo 23, sanciones aplicables. Artículo 24, registro de sanciones, que toda sanción firme debe ser estricta y en el registro ético de asesores legales laborales. 4.8, capítulo 7, vigencia y actualización del código, que tenemos en el artículo 25, la vigencia, que este código debe tener vigor a partir de la publicación oficial. Artículo 26, revisión periódica, debe ser revisado cada 2 años. 5, validación teórica y empírica del código deontológico. Fundamentación de la validación. Tenemos que es una fase crucial para asegurar lo que es el código deontológico, ya sea coherente con el marco, con los marcos legales, doctrinarios y con la realidad profesional. Tenemos la validación teórica, la validación empírica y por último hacer énfasis en las observaciones y el ajuste de derivados en la validación. Tenemos que aquí a partir de estos resultados se introdujeron los que son ajustes más precisos al texto y también se reforzó lo que es el artículo 16 en los conflictos de intereses, incluyendo una cláusula más explícita sobre sobre la representación múltiple. Se incorporó un nuevo artículo en el capítulo de la formación profesional y por último se amplió el artículo 24 para detallar los criterios de proporcionalidad. Tenemos lo que es la etapa el 6, que aquí ya viene mi compañera Denise a darles de esta parte. Buenas noches, compañeras. Siguiendo con el tema, tenemos la implementación y difusión del código deontológico. El código deontológico debe estar implementado no solo en la práctica profesional, sino que esto también implica no solo una publicación y una distribución, sino que también a la integración real en los procesos cotidianos de la asesoría legal. ¿Por qué? La eficacia de un código deontológico no depende exclusivamente de su calidad normativa, sino que también depende de su capacidad de ser asumido cultural y operativamente por los destinatarios. También tenemos la inclusión en los protocolos. En los protocolos institucionales, es recomendable que el bufete de abogados, las consultoras legales y departamentos jurídicos empresariales integren el código como una parte de los manuales de los procedimientos internos.
los protocolos de atención a los clientes y las normativas de la convivencia profesional. Esto va a permitir que el asesor legal conozca las obligaciones éticas desde el ingreso al bufete de abogados. También tenemos lo que es la capacitación éticas obligatorias. En la formación ética continua es sumamente clave para que el código no solo se reduzca como un documento decorativo, sino que se propone implementar talleres semestrales sobre los principios del código. También los simulacros éticos basados en los casos reales y la revisión de dilemas deontológicos en comités internos, porque el aprendizaje ético se consolida cuando se sitúa en los contextos reales y se promueve en el juicio moral deliberado. Los compromisos formales de la adhesión. Pues todo asesor legal debe de firmar un compromiso de adhesión al código, reconociendo su contenido y aceptando sus consecuencias de incumplimiento. Este acto va a fortalecer las responsabilidades profesionales y va a permitir una aplicación más exigente ante eventuales faltas. Tenemos la difusión del código. La publicación en medios especializados. Bueno, es indispensable que este código se pueda publicar en las páginas web del Colegio de Abogados, en revistas jurídicas laborales y en plataformas académicas universitarias. Siguiente punto, tenemos la presentación en eventos y seminarios. La presentación formal del código puede realizarse en foros de ética profesional, en seminarios de derecho laboral y jornadas de actualización jurídica. La divulgación oral y presencial fortalece el debate ético y estimula el compromiso de los actores profesionales. La difusión a través de redes sociales y los medios digitales. Adaptar el contenido del código en formatos como infografías con principios éticos, en videos explicativos sobre los deberes profesionales y en casos más simulados difundidos en redes sociales como en Twitter. Esta estrategia nos va a ayudar a llegar a públicos más amplios, incluidos los estudiantes y los nuevos profesionales del derecho. Las herramientas de acompañamiento. Pues para facilitar su implementación, sugerimos desarrollar guías prácticas como ejemplos de aplicación de cada artículo, cartillas breves para una lectura rápida del código, los módulos de autoevaluación ética accesibles virtualmente, donde un asesor legal puede evaluar su cumplimiento. Estas herramientas van a permitir interiorizar y aplicar el código de una manera más eficaz. El monitoreo de la implementación. El código no debe de quedar en el olvido, pues para ello nosotros recomendamos establecer un sistema de un seguimiento y evaluación, como los reportes anuales sobre la aplicación del código, los indicadores del cumplimiento de los principios éticos, los registros de aplicación de denuncias del incumplimiento del código deontológico. El control ético puede estar encargado no solo de una comisión ética institucional, también puede ser supervisado por el colegio de abogados correspondiente. En la etapa 7 tenemos la evaluación del impacto del código deontológico. El código deontológico es fundamental para verificar si éste cumple efectivamente con su propósito, que es orientar el ejercicio ético del asesor legal laboral y mejorar la calidad de la práctica profesional. La evaluación no solo va a permitir identificar sus fortalezas, sino también va a ajustar y fortalecer los mecanismos de la implementación y su cumplimiento, porque un código deontológico debe de ser sometido periódicamente a procesos de análisis y retroalimentación para mantener su vigencia, permanencia y funcionabilidad. Los objetivos de evaluación. Verificar el nivel de conocimiento y apropiación del código entre los asesores legales laborales. Identificar si el código influye en la toma de decisiones éticas en la práctica. Detectar áreas de mejoras y vacíos normativos o procedimentales. También tenemos que evaluar la percepción de los clientes, colegas y empleados sobre el comportamiento ético del asesor legal. La evaluación ética en profesionales jurídicos debe de ser integral, incluyendo tanto los aspectos subjetivos, que es la percepción de la ética, como objetivos, que son los indicadores de comportamiento. La metodología
de esta evaluación tenemos la evaluación cuantitativa, donde la aplicación de encuestas semestrales de asesores legales, indicadores como el porcentaje de asesores que conocen el código, el porcentaje de casos éticos resueltos según las pautas del código y el número de faltas deontológicas reportadas antes y después de su implementación. En esta metodología permite medir el grado de apropiación del código. En la evaluación cualitativa tenemos las entrevistas en profundidad a profesionales, clientes y empleadores, grupos focales para analizar dilemas éticos frecuentes como el código ofrece sus respuestas, y los análisis de casos de documentos en comités de ética. La evaluación cualitativa va a permitir ir más allá de los números y comprender la experiencia ética cotidiana. Los resultados esperados de una buena implementación. Una correcta aplicación del código deontológico, tenemos la reducción de quejas o demandas disciplinarias contra los asesores legales, la mayor confianza de los usuarios en el sistema legal laboral, la decisión de profesionales más transparentes y razonadas y la cultura organizacional centrada con los valores de equidad, el respeto y la justicia. En el 7.4 tenemos instrumentos del monitoreo y seguimiento, los comités éticos que analizan las denuncias y los dilemas éticos reales, emiten recomendaciones o sanciones éticas no punitivas y promueven buenas prácticas y retroalimentación constante. Las auditorías éticas manuales, como la revisión del cumplimiento de los deberes formales, que es la confidencialidad y el conflicto de intereses. Los reportes de transparencia, una publicación anual de las estadísticas sobre las faltas éticas registradas, las medidas adoptadas y la capacitación de los profesionales en ética. Estas estrategias son exitosas en asociaciones profesionales europeas y latinoamericanas. El 7.5, tenemos ajustes y las reformas al código tras la evaluación. La evaluación no solo permitió conocer resultados, sino también proponer reformas o adiciones al código, tales como la inclusión de los nuevos artículos para responder a los problemas emergentes, como por ejemplo, la asesoría en entornos digitales, la revisión del lenguaje para hacerlo más accesible y aplicable. Sanciones y mecanismos disciplinarios ante el incumplimiento del código. El incumplimiento del código deontológico en el asesor legal no puede depender únicamente de la conciencia individual. También es necesario establecer mecanismos claros que regulen y controlen y sancionen comportamientos que violen los principios éticos fundamentales de la profesión. La eficacia normativa de los códigos de ética depende directamente de la existencia de sistemas disciplinarios institucionalizados que prevengan la impunidad ética. El 8.1. Principios rectores del régimen sancionatorio. Tenemos legalidad. Las faltas y sanciones que deben de estar previamente definidas. La proporcionabilidad, donde la sanción debe de ser adecuada a la gravedad de la falta. El debido proceso. El asesor legal tiene el derecho de ser oído a una defensa técnica y a un fallo motivado. La gradualidad. Se deben prever medidas que van desde el preventivo hasta lo punitivo y el carácter educativo. Las sanciones deben de tener una finalidad formativa y no meramente represiva. En estos principios son la base de toda justicia ética en el contexto profesional. El 8.2. Clasificación de las faltas deontológicas. Tenemos faltas leves y faltas graves. En las faltas leves tenemos el incumplimiento de plazo sin justificación, la inadecuada atención a los clientes y un uso impreciso del lenguaje jurídico en ciertos documentos. En faltas graves tenemos la revelación de información confidencial, el asesoramiento en conflictos de intereses y las conductas discriminatorias o despectivas hacia los colegas o los usuarios. Y también tenemos las faltas muy graves, como es la corrupción o el cohecho, la falsificación de ciertas pruebas o documentos y el ejercicio ilegal de la profesión. La clasificación permite aplicar sanciones diferenciadas.
Tenemos el 8.3, los tipos de sanciones que tenemos: la amonestación verbal, el apercibimiento escrito, la suspensión temporal, inhabilitación parcial y la expulsión profesional. De acuerdo a esta tabla, las sanciones bien definidas es una garantía para la equidad en el tratamiento de las infracciones éticas. Tenemos el 8.4, los mecanismos de aplicación, donde el órgano ético disciplinario independiente de la comisión conformada por juristas éticos y docentes y asesores laborables. El procedimiento disciplinario, que es la recepción de la denuncia, la investigación preliminar, la audiencia con las partes, la emisión del fallo y la sanción, y la posibilidad de recursos o apelación. Estos procedimientos deben de estar contemplados dentro del reglamento interno del Código Deontológico. El 8.5, las medidas de restaurativas y formativas, donde están las charlas obligatorias sobre la ética, los servicios comunitarios legales, la mentoría con profesionales de conducta ejemplar. Estas medidas buscan no solo castigar, sino que también buscan promover el aprendizaje y la mejora del profesional. El 8.6, que es la divulgación y la publicación de las sanciones. Con la base en criterios de transparencia, algunas sanciones pueden ser de conocimiento público para poder fortalecer la confianza de la ciudadanía en la profesión. Tenemos la etapa 9, que es la difusión, formación y aplicación del código deontológico. La difusión efectiva del código garantiza que los profesionales del derecho laboral lo conozcan, lo comprendan y lo apliquen de una manera coherente en su práctica diaria. La implementación de ética no ocurre espontáneamente, sino que requiere estrategias educativas y comunicativas que fomenten una cultura de la ética profesional. En el 9.1 tenemos las estrategias de difusión del código deontológico. Para poder asegurar el cumplimiento de este, tenemos diversos canales institucionales donde está la publicación impresa y digital en las páginas del Colegio de Abogados, universidades y ministerios relacionados. Las charlas y los seminarios que ofrecen en las facultades de Derecho y los espacios gremiales. La distribución obligatoria del código en el momento de la matrícula profesional. Una ética profesional se consolida cuando sus principios son visibles, repetidos y reconocibles por la comunidad jurídica y la ciudadanía. En el 9.2 tenemos la capacitación y formación ética continua. No nos basta con conocer solo el contenido del código, se requiere también una comprensión profunda y crítica. Por eso se proponen los siguientes mecanismos de formación, como son los cursos obligatorios de éticas profesionales, los talleres anuales de actualización de la ética organizados por el Colegio de Abogados y la simulación de dilemas éticos como herramientas didácticas para el análisis del práctico del código. La educación ética debe de formar parte del currículo profesional, promoviendo el desarrollo de competencias morales como la empatía, el juicio justo y la integridad. Tenemos el 9.3, que es la incorporación del código en la práctica institucional. Para poder garantizar su cumplimiento, el código debe de integrarse como una herramienta obligatoria en los procedimientos de contratación de asesores legales laborales en entidades públicas y privadas. Los manuales de ética internos del bufet y los consultoras legales, y los protocolos de evaluación del desempeño profesional. La institucionalización de la ética implica su presencia constante de las políticas y las prácticas organizacionales. El 9.4 tenemos el monitoreo y supervisión del cumplimiento. Para esto, para el monitoreo del código deontológico, se encarga de realizar diagnósticos periódicos sobre la implementación del código y recibir y canalizar quejas de posibles incumplimientos. La ética necesita vigilancia y evaluación constante para no quedar relegada en un plano simbólico.
En el 9.5 tenemos las alianzas institucionales para promover la ética profesional. Las universidades y centros de investigación jurídicos para poder evaluar el impacto ético. El Ministerio de Trabajo para hacer seguimiento de las conductas profesionales y los sindicatos y organizaciones de trabajadores como los actores interesados en una asesoría ética. Estas alianzas permiten que la ética profesional trascienda lo corporativo y contribuya a la justicia social. Tenemos el 9.6, que es la aplicación en el contexto del cambio deontológico, donde tenemos la asesoría legal por medios digitales, la automatización de procesos jurídicos y las reformas al derecho laboral o nuevas realidades del trabajo, como lo es el teletrabajo y economía de plataformas. Un código deontológico útil es aquel que dialoga activamente con el contexto y se actualiza conforme a las necesidades de su tiempo. Las conclusiones y recomendaciones para una mejora continua del código deontológico. La elaboración de un código deontológico para el ejercicio de un asesor legal en materia de derecho laboral permite consolidar un marco ético que guía el actuar profesional en contextos complejos, sensibles y en permanente cambio. A lo largo de las etapas desarrolladas se han demostrado que un código bien estructurado, reflexivo y adaptado a las realidades del país constituye una herramienta vital para poder fomentar la responsabilidad profesional, la equidad y la justicia social dentro del entorno laboral. El 10.1 tenemos la contribución del código a la ética y a la justicia laboral. El código no solo regula las conductas, sino que también fomenta una visión ética del trabajo del asesor legal, que está centrado en los principios como la veracidad, la imparcialidad, el respeto por la dignidad humana y el compromiso de un bien común. Asimismo, esto contribuye a cerrar brechas de corrupción, negligencia y malas prácticas, elevando los estándares del ejercicio jurídico laboral, lo cual es fundamental para lograr un entorno profesional justo y digno. Tenemos las necesidades de una actualización periódica y participativa. Uno de los aprendizajes más relevantes de este proceso es que la ética profesional no solo es una estática en el entorno jurídico laboral, cambia constantemente y con él los desafíos éticos también van evolucionando. Por ello, se concluye que el código debe de revisarse periódicamente, al menos cada 3 años, con la participación de profesionales activos, académicos, estudiantes y representantes de la ciudadanía. En el 10.3 tenemos las recomendaciones para la institu- institucionalización del código. Para que el código no quede como un documento simbólico, es recomendable que en el proceso de formación de la academia, como contenido obligatorio en las carreras de derecho con énfasis laboral, en los procesos de inscripción y colegiación profesional, donde el profesional debe de firmar una adhesión explicativa como parte de este proceso disciplinario, permitiendo su uso como parámetro de análisis en casos éticos concretos. Además, también se sugiere la creación de una comisión ética permanente que se encargue de su promoción, su evaluación y su reforma. El 10.4 tenemos la importancia de la educación ética continua. Es recomendable continuar desarrollando programas de formación ética para los abogados laboristas a través de diplomados, seminarios, congresos y publicaciones. Estos espacios deben de ser incentivados por el Colegio de Abogados, las universidades y las organizaciones laborales, con el fin de mantener un estándar ético sólido y coherente con la evolución del derecho laboral. La ética debe de convertirse en una herramienta viva de transformación del ejercicio laboral y no en un simple formalismo legal. Tenemos el 10.5, donde tenemos la difusión inclusiva y comprensible. La recomendación para que el código sea traducido y difundido en formatos comprensibles para diferentes públicos como son los empleadores, trabajadores y comunidades indígenas, población rural.
Esto permite democratizar su contenido y facilitar su exigibilidad social. Una ética accesible es una ética más fuerte. De ahí la importancia de usar canales inclusivos como lo son infografías, videos explicativos, audios en lenguas originarias, entre otros recursos más educativos. Y por último que tenemos el 10.6, que es la construcción de una cultura ética en el derecho laboral. Se propone trabajar en la construcción de una cultura profesional basada en la ética. Esta debe de ser promovida desde las facultades del derecho hasta los espacios laborales, pasando por los medios de comunicación jurídicos y las redes de los abogados. Crear una cultura ética implica reconocer que el asesor legal tiene un rol social clave y que su actuación puede ayudar a garantizar los derechos fundamentales o por el contrario, contribuir su vulneración. Muchas gracias.